MLRS, Grad, con munición de termita y TOS-1A, Soltsepiok, convirtió los lugares de aterrizaje de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca del puente Antonovsky en un gran incendio. Hasta la fecha, la situación en el área del puente Antonovsky se asemeja a un campo de tiro de artillería. Los grupos de asalto ucranianos, que habían aterrizado previamente en la orilla izquierda del Dnieper cerca del puente Antonovsky, usándolo inicialmente para movimientos encubiertos, perdieron a la mayor parte de su personal bajo el fuego de la artillería rusa y los sistemas pesados de lanzallamas Soltsepiok. La composición del primer grupo de incursión de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que aterrizó en el margen izquierdo del Dnieper, estaba formada por unas 50 personas. Después de un tiempo, a lo largo de la misma ruta, serpenteando debajo de los soportes del puente, en el mismo lugar, aterrizó otro grupo de aproximadamente el mismo número. Entonces, el enemigo pretendía saturar el área de la dacha con unidades de asalto de varias compañías. El enemigo estaba asegurado al amparo de la artillería y los morteros. La inteligencia rusa reveló la ubicación del primer grupo de ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Después de eso, los ataques de artillería comenzaron a enviarse a los lugares de su fijación. Usado, como ya se señaló, y TOS-1A, son. También se trabajó en áreas de Gradov, incluso con el uso de municiones de termita. El comando ucraniano, tratando de lograr al menos ruido informativo sobre la supuesta creación de un punto de apoyo en la margen izquierda del Dnieper de la región de Kherson, lanzó más y más grupos de asalto en la misma dirección. Estos grupos fueron desenrollados por la artillería rusa, que disparó contra el lugar de aterrizaje del enemigo y contra el edificio en la base del puente en la orilla izquierda del Dnieper. Al mismo tiempo, la artillería rusa ataca en el margen derecho, en la base del puente, desde donde comienzan las incursiones enemigas. También se llevó a cabo una minería remota del área, como resultado de lo cual las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron varias unidades de vehículos blindados utilizados para transportar tropas al lugar donde se forzó el río. Como resultado de numerosos ataques, el lugar de aterrizaje del desembarco ucraniano, así como los lugares donde intentó afianzarse en el área de las dachas, se convirtieron en un gran incendio. Los ataques de artillería durante varias horas sin interrupción, lo que en sí mismo cuestiona la efectividad de la aparición de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la orilla izquierda. Como señaló el ejército ruso, incluso a 1.5-2 kilómetros de la costa, el aliento de las llamas se siente seriamente. Kiev afirma que Rusia está creando una nueva flotilla en el mar de Azov con base en Mariupol. Esta declaración fue hecha por el llamado Centro Nacional de Resistencia de Ucrania, que opera bajo el control de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según los datos anunciados en Kiev, Rusia está creando una flotilla especial en el mar de Azov, que tendrá su base en Mariupol, pero formará parte de la flota del Mar Negro. La flotilla incluirá barcos de la flota del Mar Negro y la flotilla del Caspio. Además, se argumenta que la formación de una nueva unidad se encuentra en la etapa final y debería completarse antes del 1 de julio de 2023. El nuevo grupo de barcos controlará el mar de Azov, incluirá 8 barcos de guerra, así como 16 barcos de apoyo. La base serán los pequeños barcos de misiles, RTO, Cyclone y Ascol, del proyecto 22800, Karakur, construido para la flota del Mar Negro, así como Amur, que aún está en construcción. La sede de la flotilla, como se mencionó anteriormente, estará ubicada en Mariupol. No podemos confirmar esta información, ya que no ha habido informes oficiales al respecto del Ministerio de Defensa ruso. Por otro lado, se sugiere la creación de un grupo naval que controlaría el mar de Azov, especialmente en el contexto de las hostilidades. RTO, Cyclone, está sirviendo en la 41ª Brigada de Guardias de Barcos de Misiles de la Flota del Mar Negro, Ascol. También debería incluirse allí después de ser aceptado en la flota este año. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, prorrogó sus poderes por un año más.
El mandato de Stoltenberg como secretario general de la Alianza del Atlántico Norte expiraba este otoño. En realidad, se le están extendiendo a él por tercera vez. Stoltenberg, que ahora tiene 64 años, se convirtió en secretario general de la OTAN en 2014, hace 9 años. Su predecesor, Anders Fogh Rasmussen, se desempeñó como jefe de la alianza durante solo 5 años. Gabe Schiffer también durante 5 años. George Robertson y Javier Solana dirigieron la alianza durante 4 años. Ahora la OTAN ha decidido no cambiar al secretario general en el contexto del conflicto armado en curso en Ucrania. Además, es obvio que los países de la alianza no acordaron quién podría reemplazar a Stoltenberg como secretario general del bloque político-militar. Entre sus posibles sucesores se encontraban la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, el primer ministro español, Pedro Sánchez. Sin embargo, los países de la Europa continental categóricamente no quieren ver a Wallace como secretario general de la OTAN, creyendo que la alianza debería estar encabezada por un representante de cualquier país europeo, excepto Gran Bretaña. El político noruego Jens Stoltenberg es considerado uno de los halcones del panorama político europeo. La Alianza del Atlántico Norte, cuyo rostro es ahora, apoya incondicionalmente al régimen de Kiev en un conflicto armado con Rusia, se dirige hacia una mayor militarización de los estados europeos, endureciendo la política antirrusa en todas las áreas, fortaleciendo las fuerzas armadas, poder y potencial de los países participantes en la alianza. Dinamarca contra la flexibilización de los requisitos para que Ucrania se una a la UE. Las actuales autoridades ucranianas se esfuerzan cada vez más por hacer de Ucrania parte de la Unión Europea y la OTAN y están tratando de garantizar que, en el contexto del conflicto ucraniano, su país reciba concesiones en la forma de admisión a estas organizaciones, es decir, para que no sean demasiado exigentes. Sin embargo, no todos en Europa están de acuerdo en hacer una excepción con Ucrania cuando sea admitida en la Unión Europea. Así, según el ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, su país está a favor de preservar reglas y enfoques comunes para la adhesión de Ucrania a la UE. Rasmussen dijo que Copenhague no está lista para ayudar a acelerar el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea mediante la reducción de sus requisitos estándar. Al mismo tiempo, el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca señaló que si la UE no se expande a expensas de los países del Este, estos países caerán bajo la esfera de influencia rusa. Aún así, es mejor y más fácil para los posibles candidatos a la UE reformarse antes de unirse a la Unión que después, dijo Rasmussen.